tal? Te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast Aunque nada cambie. Hoy tenemos con nosotros a Ana Roldán. Ana es psicóloga, orientadora educativa y maestra de educación especial. Bienvenida, Ana. Hola, Monse, gracias. Ana, bueno, tengo que poneros en contexto y es que Ana y yo hemos trabajado juntas 10 años, por lo tanto nos conocemos un poquito. Y Ana está aquí hoy con nosotros para hablar de un tema que yo creo que si eres padre o madre te puede interesar especialmente, porque vamos a hablar de cómo ayudar, especialmente a los padres, a gestionar las emociones de los más pequeños, ¿sí? Nosotros como adultos, de alguna manera, pues gestionamos nuestras emociones, las más fáciles cuando las sentimos, las más cómodas, por decirlo de alguna manera, pues esas todos los llevamos bien, pero cuando son realmente incómodas, pues ya sabemos que nos sobrepasan y que no son nada fáciles de gestionar. Lo que pasa es que la diferencia que tenemos con los pequeños es que nosotros disponemos de bastantes recursos, al menos potenciales, ¿no? Podemos, por ejemplo, leer un libro para que nos ayude a gestionarlas mejor, o escuchar un podcast como estás haciendo ahora. Podemos incluso ver una película que nos ayude a reflexionar sobre ello. Podemos acudir a un psicólogo o a un psiquiatra cuando no sabemos cómo gestionarlas. Entonces, tenemos más recursos, pero los pequeños no es bien así. Y sabes perfectamente que la mayoría de nosotros no nos han enseñado cuando éramos pequeños a gestionarlas. Por tanto, pensamos, tanto Ana como yo, como tantas otras miles y millones de personas, yo creo, que es ideal que los más pequeños aprendan a gestionar sus emociones lo antes posible. Por tanto, si te parece, Ana, vamos a hablar un poquito sobre ello, que es tu tema. Y ya que nos vas a hablar de emociones, de sentimientos, de esta gestión emocional, creo que una buena manera de empezar sería que nos empezaras a clarificar cuál es la diferencia entre emoción y sentimiento, porque en el lenguaje cotidiano solemos utilizarlo como si fueran sinónimos muchas veces, ¿no? Y aunque tienen muchos puntos en común, no son exactamente lo mismo. Ya sé que es así como decir, uy, esto es muy específico, pero yo creo que de alguna manera nos puede venir bien aclarar la diferencia y sobre todo de cara a explicarlo también a nuestros pequeños, ¿no? Que ellos entiendan qué es una emoción y qué es un sentimiento. Por tanto, podríamos empezar en que nos expliques esto un poquito. Sí, tanto. Como bien dices, Monse, o sea, sí que es cierto que son términos que muchas veces se confunden porque, bueno, tienen semejanzas, pero también presentan diferencias, ¿no? Por ejemplo, una emoción sería aquella reacción que tenemos psicofisiológica ante una situación o un pensamiento. Aparecen de forma instintiva y como momentánea, ¿no? En aquel momento en que nos sucede algo, pues nuestro cuerpo reacciona y son transitorias, es decir, duran un determinado tiempo, pero sí que se presentan con mucha intensidad. ¿Vale? Esto serían un poco las características de lo que sería una emoción. A diferencia de ello, un sentimiento es la suma de esta emoción que sentimos, además del pensamiento. Es decir, a medida que nosotros vamos tomando conciencia de estas emociones que tenemos, las vamos convirtiendo en sentimientos. Digamos que es como la emoción más elaborada, ¿no? Porque ha intervenido ya el factor cognitivo. Entonces, nosotros identificamos esa emoción que estamos sintiendo y emitimos un juicio acerca de esa emoción. Y eso es lo que hace que se convierta en un sentimiento. Los sentimientos pues, son más duraderos que las emociones, duran más en el tiempo, se dan después de la emoción, es decir, lo primero que se da es la emoción y después vendría el sentimiento. Y como hemos dicho que interviene la parte cognitiva en esta emoción, o sea, en esta elaboración de la emoción, pues bajan un poco de intensidad, es decir, ya no son tan intensas como las emociones. El hecho de nosotros tomar conciencia de estas emociones y estos sentimientos hace que consigamos gestionarlos mejor. No sé si me puedes corregir, a mí se me ocurre un ejemplo, por ejemplo, cuando nos dan una mala noticia, ¿sí? Algo que es como muy triste, la emoción de la tristeza podría ser eso, ¿no? La emoción, lo primero que nos viene, ¿no? Y en cambio el sentimiento podría ser todo lo que viene detrás, ¿no? Como por ejemplo, pues incluso la nostalgia que se puede generar
¿no? Pensando en ello, en que a lo mejor pues una situación en la que no vamos a volver a vivir o que no vamos a compartir con una persona, en el caso, ¿no? de una noticia así como muy negativa. ¿Podría ser algo así? Sí, 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 exacto. Es decir, la primera reacción que tenemos, ¿no? Por ejemplo, en el momento que nos comunican una noticia triste, pues esa reacción, ¿no? que sería pues, a lo mejor llorar o sentirnos angustiados, tristes, ¿no? Esa sería como la emoción más primitiva y la elaboración que vamos haciendo después, ¿no? En el momento de ir pensando en toda esta emoción, en lo que nos ha sucedido, eso es lo que se va convirtiendo en un sentimiento. Por ejemplo, cuando hay un enamoramiento, ¿no? Al principio, pues bueno, a lo mejor esas sensaciones del principio, pero a la larga, pues esa emoción se va convirtiendo en amor, ¿no? Y es un sentimiento de amor que se va dando con el tiempo y a medida que vamos elaborando esas emociones que vamos sintiendo. O lo mismo con los hijos, ¿no? El amor es como muy amplio, no es solo el amor hacia una pareja, sino también pues, el amor que podemos sentir hacia los hijos, por ejemplo. Qué bueno, sí, sí, o sea que realmente es un poco, una es la concreta, ¿no? Para la que pasa, lo primero que pasa, y la otra es la que vamos construyendo, que ahí es muchas veces donde nos enredamos, ¿sí? En esos sentimientos que nos podemos enredar y que no siempre lo hacemos de la mejor manera. Ana, me gustaría un poco, ya si nos ponemos a hablar de los pequeños, muchas veces los padres no saben bien cómo empezar a trabajar con ellos porque los ven demasiado pequeños, piensan que a lo mejor no es edad suficiente todavía para que puedan empezar a gestionar sus emociones. Según tu opinión y tu experiencia, ¿cuándo podría ser un buen momento para empezar a trabajar esas emociones y que entren en este mundo emocional que les va a acompañar toda su vida? Y que, bueno, es ideal que empiecen lo más pequeñitos posibles, pero que tengan una cierta conciencia. Según tu experiencia, ¿cuándo podría ser un buen momento? Pues realmente, básicamente desde que nacen, digamos que ya podemos ir empezando, pero sí que es cierto que a lo mejor alrededor a los 3 años es una buena edad para empezar a introducir ya todo lo que es pues, un vocabulario relacionado con las emociones, hacerles un poco tomar conciencia de cuando les pasa algo, ponerle palabras, ¿no? A eso que están viviendo. Por ejemplo, cogen una rabieta porque querían una cosa y no la pueden tener. Pues, estás enfadado o enfadada porque querías esto y no lo tienes. O sea, poco a poco ir dotándoles de este vocabulario, un poco que ellos vayan tomando conciencia, ¿no? Es verdad que hay muchas clasificaciones de lo que son las emociones, ¿no? Hay autores que dicen que hay 4 emociones que serían las básicas, pero bueno, aquí hay discusión, hay quien dice que hay entre 6 y 8 emociones básicas. Una emoción básica sería las principales, ¿no? Las que son como más importantes, que serían la alegría, la tristeza, el miedo y la rabia o la ira, ¿no? Y de estas derivan las secundarias, que las secundarias serían la combinación de estas emociones básicas darían lugar a lo que serían las emociones secundarias. Entonces, bien, a partir de aquí comento esto porque desde bien pequeñitos, pues bueno, podemos empezar introduciendo lo que son estas emociones básicas, ¿no? Que son las que se dan más, o son más fáciles tal vez de comprender o de hacer visibles, ¿no? A los más pequeños. Sí que es cierto que con la edad, pues bueno, podemos ir trabajando estas emociones secundarias, como podrían ser pues, los celos, el odio, todo esto serían emociones secundarias, ¿no? Pero a lo mejor de más pequeñitos, movernos con estas emociones básicas y ayudarles a gestionarlas, ¿no? Sí que es verdad que siempre se ha tenido como la idea, y tú lo decías al principio, de que hay algunas emociones que se consideran como malas, ¿no? O como negativas, pues porque no nos hacen sentir bien, tal vez, ¿no? Pero esto no significa que no sean importantes. De hecho, todas las emociones tienen su función adaptativa. Esto quiere decir que históricamente nos han ayudado, estas emociones nos han ayudado pues a poder continuar, ¿no? O a sobrevivir. Por ejemplo, el miedo, antiguamente, bueno, el miedo siempre es como, tiene una función de protegernos, tanto física como psicológicamente, de algún temor o de alguna amenaza, ¿no? Si nos vamos, por ejemplo, a la prehistoria, pues claro, esa emoción les ayudaba con la supervivencia, ¿no? Porque veían una situación de peligro y eso les ayudaba, les daba
esas herramientas para huir de esa situación. Hoy en día pues ocurre lo mismo, ¿no? Que a lo mejor percibimos una situación amenazante y el miedo pues, nos puede ayudar a salir de esa situación. Pero si esa emoción no está bien gestionada, pues también nos puede traer algún tipo de consecuencia o, por ejemplo, alguna fobia, ¿no? También a veces cuando el miedo no está bien gestionado puede dar lugar a una fobia o a un miedo más patológico, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso de la tristeza, pues nos ayuda a elaborar una pérdida. La función que tiene es motivarnos a buscar ayuda o bien a aumentar nuestros propios recursos, ¿no? El hecho de pasar por una situación de duelo o que para nosotros supone una pérdida, pues hace que nosotros elaboremos más recursos para salir mejor de esa situación. Entonces, lo que quiero decir con esto es que todas las emociones son importantes, todas tienen su objetivo, por decirlo así, y lo que hay que hacer es conocerlas, ¿no? Y de hecho, pues, bueno, lo que pasa es que, como tú decías, ¿no? Las que son más agradables, pues son las que nos gustaría tener más a menudo, ¿no? Estar siempre contentos, alegres, o... pero bueno, hay que convivir con todas ellas y saber realmente la función que tiene cada una. Hay que saber que la vida es un poco así y que realmente es imposible que solo vivamos emociones y sentimientos positivos. O sea, eso es querer engañarse y por mucho que Mr. Wonderful esté presente por ahí detrás, yo creo que la mayoría de personas ya son conscientes de que no puede ser. Y sobre todo, porque más que todo muchas veces lo que queremos con las emociones más incómodas es taparlas, evitarlas, que nos surjan, ¿no? Porque son tan incómodas y a veces son horribles de sentir, ¿no? O sea, realmente pueden llegar a invalidarnos muchísimo. Pero el tema no es no sentirlas, sino aprender a gestionarlas. O sea, no las podemos, por mucho que queramos taparlas, no se pueden. O sea, vuelven a salir. Había, no sé si era Paola Graciano que hacía una buena metáfora que decía que esto es como una pelota de esas de Nivea que quieres cuando estás en el mar, quieres hundirla, pero la pelota vuelve a surgir hacia arriba, ¿no? O sea, que es que no, por mucho que tú quieras, vas a hacer mucha fuerza y por un rato sí que quizá puedes hundir esa pelota, pero la pelota al final va a salir y lo mismo sucede con las emociones, por tanto... Sí, sí, totalmente de acuerdo. No Además, es que si no sale de una manera, sale de otra. Quiero decir, yo creo que siempre todo el tema emocional hay que dejarle vías de que salga y poder trabajarlo y gestionarlo, ¿no? Para estar mejor. Totalmente. Si te parece, Ana, ¿nos puedes explicar así un poco a nivel práctico? Porque yo creo que a las personas lo que más les interesa seguramente es, vale, te compro la idea, me encanta que estemos hablando de estos temas, pero ¿qué hago? ¿Qué podemos hacer? ¿Nos puedes dar algunas ideas? Sí, tanto. El primer punto y más importante es que nosotros somos modelos para nuestros hijos e hijas. Esto quiere decir que el aprendizaje más importante que van a hacer va a ser el que ellos vayan viendo a través de nosotros, ¿no? De cómo nosotros reaccionamos, de cómo nosotros vivimos cuando sentimos una serie de emociones. Por lo tanto, es súper importante ser consciente de ello y dejar fluir nuestras emociones de una forma natural. No se trata de ser perfectos, de evitar mostrar las emociones que decíamos antes que pueden resultar incómodas, sino todo lo contrario. No pasa nada si en algún momento pues, nos sentimos tristes o que nos vean enfadados, ¿no? Es algo normal en cualquier ser humano, quiere decir, todos pasamos por esas emociones en algún momento, ¿no? Entonces, una cosa diferente es que veamos que a nosotros como personas nos cuesta gestionar todo el tema emocional. Entonces aquí pues tal vez habría que hacer primero un trabajo previo con nosotros mismos, ¿no? De llevarlo bien nosotros antes de ponernos a la tarea, ¿no? De ayudar a nuestros pequeños. Yo, por ejemplo, voy a explicar un ejemplo que me ocurrió personalmente, ¿no? Con mis hijos. El año pasado falleció mi abuelo. Claro, a mí cuando me dieron la noticia, pues lógicamente pues me puse muy triste, me puse a llorar, ¿no? En ese momento, claro, la reacción de mis hijos fue, se quedaron un poco como sorprendidos, como un poco descolocados, ¿no? De verme que estaba llorando y de hecho se pusieron a llorar ellos dos también, ¿no? Y mi hija me decía, es que mamá, no llores porque es que te veo llorar y me pongo a llorar yo, ¿no? Y yo le decía,
no pasa nada, o sea, no pasa nada. Es normal que me sienta así, me han dado una noticia triste y bueno, y sí que es verdad que, claro, en aquel momento ves que ellos también, ¿no?, están pasándolo de alguna manera mal, pero pienso que es algo natural y que les ayuda también a empatizar, ¿no? El hecho de ver emociones en el otro, de ponerse en su lugar, eso es muy bueno y muy sano, de que se puedan poner en el lugar del otro y entender cómo se siente, ¿no? Y bueno, y no pasa nada. Y quiero decir, pues duró lo que duró y ya está. O sea, quiero decir, no hay que tener miedo a mostrarse en algunos momentos, pues, eso, ¿no?, más vulnerable o más frágil, porque somos así. O sea, hay cosas que nos hacen sentirnos frágil, que nos hacen en algún momento sentirnos decaídos o tristes bueno, o enfadados y no pasa nada, ¿no? El tema es qué hacemos con esa emoción después, ¿no? Yo creo que ahí está la parte más importante. Otra cosa muy importante y que creo que es muy bueno tener en cuenta para ayudarles a gestionar todo el tema emocional. Y es aceptar sus sentimientos, o sea, aceptar los sentimientos que ellos tienen. Muchas veces no nos damos cuenta, pero invalidamos lo que ellos sienten. Y eso pues lo que hace es que todavía se enfaden más y que empeore su comportamiento. Vamos a poner un ejemplo. Imaginemos que nuestro hijo está llorando porque está cansado. Y entonces nosotros le decimos, no, hombre, ¿cómo vas a estar cansado si te acabas de levantar ahora de la siesta? Entonces, o por ejemplo, está llorando por algo que le pasa y le decimos que lo que ha pasado no es para que se ponga a llorar, que no se tiene que poner así, ¿no? Ya te digo, estas cosas, y yo creo que a todos nos ha pasado a lo mejor alguna vez, lo haces inconscientemente, ¿no? A lo mejor como para intentar que esa emoción pase rápido o que se le pase, pero provoca justo todo lo contrario. Y es que no se siente que lo que está sintiendo o sea, se le está invalidando constantemente y eso hace que empeore, ¿no?, todavía la situación y que a lo mejor pues, se ponga más rabioso o nos desafíe un poco más. Entonces, te estoy hablando de situaciones a lo mejor que se dan con regularidad, ¿no? Si es una cosa puntual a lo mejor no, pero si tenemos esta tendencia, pues hay que tenerlo en cuenta porque puede provocar eso, ¿no? También eso provoca que ellos duden de si lo que están sintiendo es verdadero o no. O sea, llegan a dudar de los sentimientos que tienen o pueden confundirse a la hora de identificar lo que están sintiendo, porque ellos sienten una cosa, pero el entorno les dice que no. Entonces, claro, es muy importante ir en la línea de lo que ellos van sintiendo y aceptar lo que les está pasando. Aunque a nosotros a lo mejor no estemos de acuerdo o no nos parezca que sea así, pero si lo expresan de esa manera hay que aceptarlo. Es decir, eso, hay que ponerse en su lugar, porque para hacer esto a veces no es fácil, ¿no? Pero hemos de intentar imaginarnos, ponernos en su lugar, ¿no? Y como niños vivir esa situación y pensar cómo nos sentiríamos nosotros, ¿no? En un libro que leí, ¿no?, ponía un ejemplo de imagínate, ¿no?, que has estado en el trabajo, has tenido un día durísimo, que tu jefe te ha hecho entregar una cosa a última hora, que luego no has llegado a tiempo y te ha echado la gran bronca y cuando sales del trabajo te encuentras con un amigo, ¿no?, y se lo explicas, ¿no? Y que el amigo te diga, hombre, eso no es para tanto, ¿no? O lo que tienes que hacer, ¿no?, porque muchas veces también está esta tendencia, ¿no?, de dar consejos de lo que tú tienes que hacer, ¿no? Y esto, pues claro, ¿cómo nos sentiríamos nosotros, ¿no?, si eso nos sucede? De que estás, ¿no?, con ese día que has tenido, se lo explicas a alguien y te dice, no, hombre, pero no te tienes que, no es para enfadarse lo que te ha pasado, ¿no? Entonces, bueno, un poco eso, ¿no?, ponerse en su lugar, verlo desde su punto de vista y simplemente aceptarlo, ¿no?, aceptar que está viviendo eso. Otra cosa importante que podemos hacer pues sería escuchar de forma activa. ¿Qué quiere decir esto? Escuchar de forma activa significa poner los 5 sentidos cuando alguien te está explicando algo. ¿Cómo lo hacemos con los pequeños? Pues bajar a su nivel, ¿no? Muchas veces a lo mejor nos está explicando algo y él está abajo mirándonos, nosotros desde arriba, entonces sentarnos a su altura, ¿no? A lo mejor pues el adulto sentado y el niño de pie o en 2 sillas, pero facilitar un poco que el contacto visual quede alineado.
Si estamos mirando la tele o con el móvil, pues dejarlo aparte, ¿no? Es decir, todo lo que sean distractores, mantenerlos a un lado y centrarnos en lo que nos están explicando. Muchas veces solamente con esto cambia totalmente. O sea, a veces no necesitan que les digamos nada, simplemente que les escuchemos, que estemos ahí y que perciban que les estamos escuchando de verdad, ¿no? Muchas veces explican lo que les ha pasado y ellos mismos llegan a como a la solución o dicen, va, y ya está, ¿no? O sea, les escuchas y ya está, y es lo que necesitaban, ¿no? No tenemos por qué darles consejos o simplemente pues dejar fluir, que se expresen, que expliquen lo que les pasa y nada más, ¿no? Entonces esto es súper importante, estar muy conectado y a nivel visual, a nivel de conversación con los pequeños. Otra cosa también importante para ayudarles a ir trabajando todo el tema emocional sería ponerle nombre a lo que sienten. Esto sobre todo a los más pequeños, que aún a lo mejor no están muy familiarizados con todo lo que es el vocabulario, ¿no? de las emociones, pues cuando nos van explicando, pues ir acompañándolo de palabras. Por ejemplo, un niño está llorando porque se ha peleado con su hermana. Y entonces, pues a lo mejor, ¿qué te pasa? No sé, pues estás enfadado, sientes rabia por lo que ha pasado. A lo mejor al principio estas palabras pues no las conoce bien o no sabe bien qué significan, pero a medida que las va integrando, que va relacionando una situación que le ha ocurrido con esas palabras, hace pues, que vaya adquiriendo ese vocabulario y lo pueda utilizar más adelante, cuando vuelva a tener una situación similar, ¿no? Entonces ya será capaz de decirnos, es que me siento rabioso o me siento o estoy enfadada porque me ha pasado esto, ¿no? Entonces es importante ir acompañándolo de esas palabras. Otro aspecto importante sería, como, bueno, relacionado con lo que hemos explicado antes, ¿no? Que sería dejar que se expresen. No nos precipitemos en darles consejos de, pues lo que... No, dejemos que hablen, que expliquen, ¿no? Y también importante que vayan viendo que vamos conectando con eso que van sintiendo, ¿no? ¿Cómo? Pues, por ejemplo, hacer algún comentario que ellos vean que realmente nos estamos poniendo en su lugar. Por ejemplo, pues hoy me he enfadado con el profesor o con un compañero porque me ha dicho esto. Entonces, un comentario que podríamos hacer, uy, veo que estás muy enfadado o ya me imagino que te has sentido así por lo que te ha pasado, ¿no? O sea, un poco ir cogiendo de lo que va diciendo y hacerles un comentario que les haga entender que estamos ahí escuchando y que nos ponemos en su lugar. Lo que decíamos, evitar ponernos a dar consejos, ¿no? Antes de tiempo. Una cosa diferente es que nos diga, ¿y tú qué harías? ¿No? ¿O qué puedo hacer? Entonces, bueno, pero si no nos lo piden, pues dejemos saber qué pasa. Pues también otras cosas que podemos ir haciendo, asintiendo con la cabeza, ¿no? A medida que van explicando, o algunas palabras tipo, ajá, o sea, que vean que les vamos siguiendo la conversación. Entonces, bueno, básicamente, digamos, las premisas básicas para ayudarles a esta expresión de emociones empezaría por aquí. Qué bueno, súper interesante, la verdad. Y entonces, una vez tenemos esas premisas, ¿podrías explicarnos a lo mejor algunas dinámicas ya más prácticas, concretas? ¿Cómo pueden los padres llevarlo a la práctica? Por supuesto, esa es la parte más interesante. A ver, con los más pequeños, por ejemplo, cosas que se pueden hacer, ¿no? Yo doy ideas, hay muchísimas más, quiero decir que no es que haya estas y ya está, simplemente pues algunas cosas que a lo mejor pueden ayudar a empezar, ¿no? A familiarizarnos con ese trabajo. Por ejemplo, juegos en el espejo. Cuando son más pequeños, pues coger un espejo y que se miren y poner caras. A ver, pon cara de enfadado, pon cara de contento, pon cara de triste. Entonces, que ellos se miren al espejo, se identifiquen, ¿no? La expresión. Es muy importante que aprendan que cada emoción normalmente va asociada con una expresión facial, ¿no? O sea, cada uno a lo mejor pues, no tiene los mismos gestos, pero sí que hay unas características comunes
que nos ayudan a identificar la emoción que puede estar sintiendo a lo mejor otra persona, ¿no? Entonces, importante que ellos se reconozcan facialmente, ¿no? En un espejo, que puedan poner esas caras. Otra cosa que podemos hacer con fotografías de otras personas, ¿no? ¿Cómo te parece que está esta persona? Pues contenta, enfadada. Eso les ayuda también, como decíamos, ¿no? A identificar las emociones en los demás. Y eso a la vez estás trabajando también la empatía, ¿no? En el fondo, porque bueno, aprenden a identificar que los demás pueden estar sintiendo emociones diferentes. También otras ideas, se pueden hacer tarjetas de emociones, o sea, hacerles fotos a los niños y entonces tenerlas, por ejemplo, plastificadas y que las tengan a mano, ¿no? Cuando tienen una situación, que ellos puedan coger esa tarjeta, ¿no? Para expresar cómo se sienten. O sea, con esto que te ha pasado, a ver cómo te has sentido. Y que cojan su propia tarjeta para mostrar pues, que si están tristes, enfadados, contentos, ¿no? O sea, son cositas que se pueden ir haciendo. También aprovechar y cuando se trabaja de esta manera, pues decir, a ver, a ti, ¿qué cosas te hacen sentir, por ejemplo, alegre? ¿No? Cuando estamos, por ejemplo, haciendo lo de las caras en el espejo, ¿no? ¿Qué cosas te hacen sentir así de contento, como estás ahora, ¿no? Como te ves en el espejo. Pues cuando voy al parque a jugar o cuando, ¿no? Entonces, pues ir aprovechando e identificar situaciones también que les hacen sentir de esa manera. Otras ideas o cosas que se pueden hacer, cuentos o historias, ¿no? A lo mejor tal vez esto para niños que ya son un poco más mayores, que ya están más iniciados en la lectura o que ya pueden interpretar más. Bueno, de hecho yo creo que hay bibliografía desde bien pequeños, que ya hay muchos cuentos y cosas que trabajan las emociones, pero bueno, sí que para más mayores hay mucha bibliografía, muchos libros y cuentos que trabajan este tema y también puede ser interesante, ¿no? Leerlo con ellos, o sea, aprovechar, por ejemplo, la hora del cuento de la noche, leer un cuento de estos y hablar un poco sobre esa emoción que sale en la historia, identificar esas situaciones en uno mismo, ¿no? Pues mira, a mí también me pasaba cuando, pues no sé, una historia que haya tenido, que haya podido sentir esa emoción. También aprovechar para hacer ejercicios de empatía. ¿Cómo crees que se siente el personaje? A lo mejor es un libro normal o un cuento normal, pero podemos aprovechar viendo una situación que podemos aprovechar para trabajar una emoción concreta, ¿no? Imaginemos una historia que hay un niño que deja de lado a otro niño, ¿no? Entonces, ¿cómo crees que se está sintiendo este personaje, o sea, este niño, ¿no? Y bueno, también aprovechar estos momentos para trabajar la empatía y las emociones. Otra dinámica que podemos hacer, que bueno, puede ser bastante divertida también y que si se crea una rutina o un hábito, pues yo creo que ayuda muchísimo a nivel familiar, ¿no? Y sería lo que es la ronda de emociones. La ronda de emociones se trata de buscar un momento en el día. Podemos aprovechar, por ejemplo, momentos como sería la hora de cenar. Entonces, cada uno explica cómo se ha sentido durante el día o una emoción que ha tenido a lo largo del día. Pues, por ejemplo, aquí hay que tener en cuenta poner ejemplos claros y concretos, porque hemos de recordar que nosotros somos modelos para nuestros hijos. Entonces, nos dirán, me he sentido contenta. Bueno, especifiquemos un poquito, ¿no? Por ejemplo, pues mira, hoy me he enfadado con una compañera porque me ha hecho un comentario que me ha hecho sentir muy mal y al principio pues estaba muy enfadada, pero después cuando me he tranquilizado he ido a hablar con ella y lo hemos aclarado, me he sentido mejor, por ejemplo, ¿no? O hoy me he sentido triste porque me han dado la noticia de que había muerto la madre de un amigo, ¿no? Entonces, bueno, ir poniendo ejemplos claros de emociones que vean que en nuestro día a día están, a veces estarán más presentes las, como decíamos antes, ¿no? Las que nos hacen sentir mejor, pero a veces también están las otras y bueno, no pasa nada. O mira, he sentido miedo porque iba conduciendo y se me ha cruzado, no sé, una moto y me ha asustado y he sentido miedo porque pensaba que nos íbamos a chocar, ¿no? Quiero decir que no pasa nada, hay que normalizar todas las emociones y ver que es algo de nuestro día a día.
Entonces, pues podría ser otra dinámica. Después también hay muchas técnicas y juegos de lo que sería la gestión emocional y la relajación. Hay muchos recursos en este sentido y pienso que también es una buena opción ofrecer o dotar a nuestros pequeños de todos estos recursos para que tengan luego más estrategias para ellos gestionar mejor estas emociones. Y bueno, un poquito así, como te decía, son 4 pinceladas, 4 ideas, pero hay muchísimas más que se pueden hacer y trabajar en este sentido. Realmente vivimos en un tiempo, ¿no? En el que nos ha tocado vivir, que afortunadamente hay muchísimos recursos para ellos, o sea, que en ese sentido los padres pues, van a tener como mucha facilidad, ¿no? Yo sé que nos has traído una pequeña representación así de recursos concretos a nivel de libros para recomendar a los padres. ¿Nos podrías enseñar así algunos? Están en catalán, pero bueno, estoy casi segura que la mayoría tienen el equivalente en castellano y que se Sí. pueden encontrar en las principales librerías o si no en Amazon o así, para que puedan tener así como un poco algunas ideas los padres concretas. ¿Lo tienes por ahí? Sí, tengo aquí una pila de libros. Mira, por ejemplo, este se llama, bueno, en castellano sería Tranquilos y atentos como una rana. Este libro, sé que está en castellano, estoy seguro, lo que es un libro con técnicas de meditación para pequeños, de 5 a 12 años, y para los familiares. Es decir, es un libro que un poco plantea dinámicas que podemos ir haciendo para trabajar la relajación y el mindfulness, pero además acompañándolos nosotros como padres, ¿no? Es un libro que bueno, tuvo mucho éxito, además incluye un CD también para ponerlo, para que puedas ir haciendo los ejercicios. Este, por ejemplo, pues les ayudaría en este sentido, para técnicas más de relajación y de meditación. Luego, por ejemplo, tenemos este, que es el gran libro de las emociones. Este libro pues, es un libro de cuentos, cuentos que tratan sobre las emociones. Y después cada cuento tiene unas fichas para poder trabajar estas emociones y gestionarlas un poco mejor. Entonces, bueno, es un libro que también puede estar bien. Después también está este, que es el gran libro de las emociones. En este libro pues también son historias, son como cuentos, algunos de ellos como leyendas que tratan las emociones y también pues podemos, tal vez por el tipo de vocabulario que tiene, yo lo recomendaría para un poquito más mayores, es decir, a partir de 7-8 años, porque el vocabulario a lo mejor para más pequeños cuesta un poquito más a lo mejor de entender. Pero bueno, también está bien por eso, ¿no? que plantea pues, todo el trabajo también de las emociones. Después, libros más a nivel de consulta, tal vez, ¿no? No tanto como cuentos para explicar a los niños, sino como para nosotros familiarizarnos y conocer un poquito más todo el tema de las emociones. Estaría este que es emocionario, sería como un diccionario, por así entenderlo, pero de emociones. Entonces nos explica cada emoción, ¿no? Y bueno, el tipo de emoción que es, con cuáles está relacionada. O sea, esto es un poquito más para, por si nosotros queremos conocer y saber un poco más. Y este de aquí, que sería el arte de emocionarte, pues también un poco sería similar al anterior, ¿no? Sería un poco más como adulto para conocer un poco más las emociones, plantea algunas estrategias para que tú puedas trabajar con tus hijos o alumnos o así. ¿Vale? Y bueno, como os decía, hay muchísimos más y libros muy interesantes. Yo he mostrado estos así, que son los que más conozco, los que tengo más a mano, pero quiero decir que hoy en día es un tema que está muy trabajado y muy presente. Interesantísimo. Yo creo que, vamos, con todas esas pinceladas que nos has dado, muchas de las personas que nos pueden estar oyendo o viendo se pueden llevar una idea concreta de estrategias para trabajar con ellos. Sin embargo,
Una duda que me surge y que puede surgir, yo pienso, a algunas personas, con todo lo que les has dicho, es que a veces nos dé la parálisis por análisis, o sea, que digan, bueno, sí que hay tantas cosas para hacer, pero no sé cuál hacer y entonces muchas veces lo que nos pasa es que no hacemos nada, ¿no? Em, ¿Se te ocurre cuál podría ser? Ya sé que cada persona es un mundo y a lo mejor hay alguien que nos ha escuchado y dice, ah, pues yo voy a hacer esto o una cosa concreta. Pero así a nivel genérico, ¿cuál crees que podría ser el primer paso de todos ante, o sea, cuando unos padres deciden comunicarse mejor a nivel emocional con sus hijos, ¿qué pueden hacer? ¿Qué crees tú que les puede venir mejor? Porque claro, es eso, a veces tenemos tanta información que no sabemos qué hacer, ¿no? ¿Cómo lo enfocarías tú? Hombre, yo creo que el primer paso imprescindible es conocernos nosotros mismos. Es decir, si tú te conoces bien, sabes cómo gestionas tus emociones y crees que dentro de lo que cabe lo haces bien o que tú crees que las gestionas bastante bien, siempre habrá momentos y situaciones, ¿no?, que a lo mejor nos desbordan, pero en general, ¿no? Yo creo que ese es el primer paso, conocerse a uno mismo, saber realmente cómo gestiono yo mis emociones, cómo las vivo, ¿no? Porque a veces hay personas que les cuesta más sostener una emoción que otra. O sea, hay gente que a lo mejor el enfado lo llevan peor o el miedo. Entonces, bueno, primero, ¿no?, hacernos como un autoanálisis de nosotros mismos, a ver cuáles son las emociones que hay y a partir de ahí cómo me hace sentir cada una y cómo la gestiono. Y a partir de aquí, si vemos que hay alguna que no, o que no se nos da muy bien o que nos cuesta o que, bueno, no está de más, pues pedir ayuda o buscar la forma de trabajar esas emociones, ¿no? A partir de ahí, pues todo lo demás, ¿no? Cuando yo ya soy consciente de cómo lo vivo yo y cómo lo puedo gestionar, ya estoy en disposición de ayudar a los demás, ¿no? Pero ese yo creo que es el punto básico para empezar con todo esto. Y a partir de ahí, pues bueno, ir integrando, ¿no? Como decías tú, a lo mejor todo de golpe, pues es, es demasiado, ¿no? Pero bueno, poco a poco. Pues que yo me siento más cómoda empezando con la ronda de sentimientos, pues empiezo por ahí. Que me siento más cómoda empezando con los cuentos o con las tarjetas o con el espejo. Bueno, es ir viendo, también cada uno conoce su familia, ¿no? Cómo son sus hijos. Entonces, pues a lo mejor, depende de las características de esa familia, se presta más a empezar por una cosa o por otra, ¿no? Y a partir de ahí, pues siempre se puede ir ampliando, ¿no? Pero más vale poquito y poquito a poco ir integrando y ya iremos añadiendo más, que no a lo mejor hacerlo todo de golpe, ¿no? Pero el punto imprescindible es ese, ser consciente de lo que yo vivo, de cómo lo vivo y si no lo tengo claro, pues bueno, puedo empezar, por ejemplo, escribiendo, ¿no? Haciendo una especie de diario cada día, ¿no? Empezar analizándome, ¿no? De hoy qué me ha pasado, qué me ha hecho sentir así, o qué situaciones me hacen estar triste, me hacen estar alegre. Y bueno, ir un poco trabajándonos a nosotros mismos, identificando situaciones, momentos, cómo reacciono, qué suelo hacer, ¿no? O sea, a lo mejor ese trabajo previo es importante hacerlo antes de querer a lo mejor, pues eso, ¿no? Ponernos ya a ayudar, porque primero hemos de tener bien claro nosotros cómo lo estamos haciendo. Y a partir de ahí, pues lo demás. No podría estar más de acuerdo contigo. O se nota que las dos somos psicólogas en ese sentido. Pero bueno, yo creo que lo podemos pensar por formación, pero también después por experiencia vital, porque es que la vida yo creo que nos demuestra cada día a todos, seamos un poco conscientes o no, de que la base de bueno, de una vida como más plena, de que podamos estar mucho mejor, pasa por el autoconocimiento sí o sí. O sea, afecta a todos los niveles, afecta, o sea, a la relación con nosotros mismos, ¿no?, que quizás sea la primera y la más importante, pero es que luego con la relación con los demás, en pareja, con los jefes, con los hijos, con los padres, con quien sea, el autoconocimiento es como la base. O sea, si vamos por la vida sin saber cómo estamos pensando y cómo estamos utilizando nuestra mente, no funciona. O sea, tarde o temprano vamos a tener muchas dificultades para gestionar nuestras emociones,
para gestionar esas situaciones que a lo largo de la vida no son tan agradables, incluso que son muy difíciles de gestionar. Por tanto, es que no podemos dejar de recomendar el trabajo emocional y desarrollar nuestra inteligencia emocional, por supuesto. Ana, te agradezco muchísimo que hayas estado aquí compartiendo este rato con nosotros, porque yo creo que los espectadores y los oyentes se han llevado un montón de ideas, de recursos bueno, y yo creo que esas ganas, ¿no? de empezar siempre, o sea, eso, hay que empezar con muy poquito, porque si no, si empezamos con todo a la vez, no funciona y lo dejamos. Con alguna idea que les hayas dado, que empiecen por ahí, ¿no? Y esto es un camino que no se acaba nunca y que vamos haciendo, ¿verdad? Sí, sí, desde luego. Yo te quería agradecer también la oportunidad de hacer esto contigo porque la verdad que me parece muy interesante. Pienso que, bueno, si de alguna manera esto ayuda a familias o, ¿no?, a personas que están interesadas en trabajar este aspecto, pues por mí ya eso ya tiene un valor muy alto. Qué bueno, pues nada, pues eso, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Y a ti que estás al otro lado, pues eso, recordarte que puedes escuchar otros episodios de Aunque Nada Cambie en las principales plataformas de podcast, así como en YouTube, que también, pues si no quieres perderte ningún episodio, puedes suscribirte y eso de darle a la campanita para recibir las notificaciones cuando colguemos algún nuevo episodio. Y agradecerte pues, muchísimo que hayas estado compartiendo este tiempo con nosotras. Y nada, te envío un saludo, un abrazo y me despido hasta el próximo episodio de Aunque Nada Cambie.